La voz de los protagonistas. En Contextos. Sí, está con nosotros Gerardo Aguado, diputado local por Coahuila, a quien agradecemos mucho levantarse tan temprano, estar con nosotros y platicar sobre el presupuesto de egresos 2019 para la entidad. Gracias, Gerardo, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar, aunque sea tan temprano, no importa. Pues muchísimas gracias, y la verdad de las cosas es que arrancamos de 2019 y arrancamos con muchas preguntas. ¿Nos irá a alcanzar el dinero? ¿Los municipios y los estados buscarán ser más independientes de la federación? ¿La federación les entregará los recursos como dicen que se los van a entregar en tiempo y forma? ¿Y cómo se dispondrá de este dinero que se tenga? Muy bien, pues muy buenos días, Juan, Marcela. Qué interesante tema. Por eso mismo quiero ser muy concreto para que Radio Escucha nos entienda cómo se conforma, a final de cuentas, un presupuesto de egresos de un ejecutivo estatal y, por consecuencia, obviamente, pues, su ley de ingresos, qué entra y qué sale. Esto es bien importante porque la mayoría de los recursos con los que cuenta un estado y un municipio son federales. Es decir, la recaudación propia contribuye en un porcentaje menor dentro de todo el ejercicio del gasto público. Y en este sentido yo dividiría en tres cómo conformar un presupuesto de egresos y, por supuesto, una ley de ingresos. El gasto federalizado yo lo pondría en un primer lugar con, voy a llamarle primera etapa, compuesto por las participaciones federales, que es el ramo 28. Ya hemos platicado de ese tema en muchas ocasiones. Ese recurso federal es no programable, es decir, es de libre disposición. La federación, a través de diversos fondos, recauda una cantidad de dinero, la destina al estado y el estado decide en qué se lo va a gastar. O sea, no viene etiquetado. No viene etiquetado, es no programable. Participaciones federales, ramo 28, a donde se decida ir. Esto, con la recaudación propia que tiene el estado, que viene implícita en la ley hacendaria del Ejecutivo Estatal y obviamente conforma todos estos recursos de libre disposición que va a tener el Ejecutivo, es lo que conforma esta primera parte, pues, de recursos que se van a destinar a determinado fin y que el estado va a saber cómo los va a emplear, ¿no? Esto como una primera etapa. En una segunda etapa, las aportaciones federales o ramo 33, como es bien conocido. Eso ya viene etiquetado. Eso viene especialmente etiquetado para salud, para educación, para infraestructura, inversión pública productiva. Eso sí, no hay manera de gastárselo en otro rubro. Ya viene así decidido por la federación en qué específicamente se va a atacar. Para que ustedes me entiendan, el recurso federal prácticamente por cada 100 pesos, 11 pesos va dirigido a los municipios, 41 pesos va dirigido a los estados y lo administran estas dos entidades, la municipal y la estatal, y 37 pesos solamente es administrado por la federación. ¿Qué quiere decir esto? Te los mando a estados, pero ya te digo para dónde los vas a enviar estos recursos, ¿no? Como que es estos ramos que yo les decía hace un momento. Si se acuerdan, durante el año, a principios del año pasado, hubo polémica porque recurso del ramo 33 de las aportaciones federales, específicamente el que provenía de el Fondo de Aportaciones Múltiples, había sido desviado en la administración de Rubén Moreira, ¿no se acuerdan? Sí. Había sido desviado a cuentas personales cuando era recurso destinado a desayunos escolares, inversión. Bueno, este es el recurso del que estamos hablando. Y en un tercer rublo, para complementar la conformación de un presupuesto de egresos y de una ley de ingresos, pues viene lo que son los convenios o los subsidios, antes llamados los subsidios ramo 23, que va a desaparecer. Todo eso en su conjunto conforman ahora sí lo que viene siendo el gasto federalizado más los recursos propios de recaudación que tiene el estado, un presupuesto de egresos que, dicho sea de paso, la gran dificultad que tiene el estado de Coahuila, pues es que venimos arrastrando un lastre durísimo de proporciones verdaderamente inimaginables, que es la megadeuda. Eso
a pesar de que ya tengas todo perfectamente bien confeccionado, eso te dificulta mucho más la proyección que tengas del gasto público, porque tienes ese lastre, ese ladrillo con el que vienes cargando, pues no te da esa solvencia y esa liquidez que tú necesitas como Estado. Si bien hubo una reestructura que fue aprobada por la legislatura pasada y que recién se acaba de aplicar, esa reestructura, dicho sea de paso, pues permitiría en un momento determinado tener mayor liquidez, como lo anunció en un momento determinado el gobernador Miguel Riquelme. Pero pues, de acuerdo con el presupuesto de egresos del Estado, pues parece ser que eso no está contemplado ahí, ¿no? Sí, sí está, tiene que estar contemplado. La amortización a la deuda pública debe estar contemplada. Sí, pero a lo que me refiero es que se iba a pagar menos para tener un mayor margen financiero. Así es lo que les voy a explicar. Sí. Producto de muchas reuniones, de arrastrar el lápiz, de estar en comunicación constante dentro de las comisiones con la Secretaría de Finanzas del Estado, prácticamente viendo todas las posibilidades, y hoy hay que decirlo, aunado a la pluralidad que tiene el Congreso. Antes el Ejecutivo mandaba su presupuesto de egresos y su ley de ingresos y su ley hacendaria, y así como venía por la mayoría apabullante que tenía, así se aprobaba. Hoy no, hoy tuvieron que dialogar y concertar con la oposición y tuvimos que llegar a un acuerdo. Desde luego que tratamos de buscar como oposición confeccionar el mejor presupuesto, y específicamente algo que nos hacía mucho ruido era el tema de la amortización a la deuda. Producto de esta reestructura que yo les decía, que era necesario de alguna manera ya en este escenario. Yo no estoy de acuerdo con las estructuras, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque es patear el bote, a final de cuentas. Pero es que habrá, Gerardo, y no me voy a detener mucho en el tema, Sí. es revisar muy bien el costo-beneficio de lo que significa una reestructura. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuánto le cuesta al Estado la contratación de despachos de abogados, de contadores, de gente que le haga realmente toda la corrida para ver si le conviene o no la reestructura con qué banco? Digo, y eso casi nunca nos lo dicen. Sí va a haber ciertos ahorros, amortización, pues, más disposición de efectivo. Eso es una realidad. Sí. Esta es una realidad, o sea, va a haber más disposición de efectivo. Por eso este es un tema en el que vale la pena detenerse un poco, porque en el confeccionamiento de este presupuesto de egresos tienes que contemplar este lastre que vienes cargando desde la era oscura que significó Humberto y de Rubén Moreira, y que hoy a través de esta reestructura sí te permite tener mayor liquidez. Ahorita les voy a decir cómo se va a comportar la tabla de amortización, pero ¿cuáles son las consecuencias? Patear el bote hasta el año 2048. Esta deuda pública se va a terminar pagando hasta el 2048 y se comporta de manera creciente. Es decir, el próximo año estaban destinados 50 millones de pesos. Y digo estaban porque ahorita les voy a platicar, producto de esta concertación y producto de que la oposición empujó para que se pudiera amortizar una cantidad más al pago del capital de la deuda. Al final de cuentas lo pudimos lograr. Ahorita les voy a explicar ya bien a bien cómo quedó, pero en un primer año 50 millones, en un segundo año 60 millones, es decir, en el 2020, y así hasta el 2048 estar abonando al capital de la deuda 3.300 millones de pesos y estar concluyendo ya con los pagos si es que no hubiese otra reestructura en el camino. Obviamente el Ejecutivo Estatal piensa en el mediano plazo, que son los 6 años que tienen de gobierno, y cómo tener mayor liquidez, es decir, que se puedan disponer de 500 millones que antes no tenías, si lo comparamos con el presupuesto de egresos del año 2018. Antes no tenías esos 500 millones de pesos, la reestructura te permite tenerlo. Entonces, es bien grave la situación financiera del estado de Coahuila. Tendríamos que estar viendo la manera de cómo destinar recursos de libre disposición a la amortización de la deuda, pero entonces tendríamos que entrar en un programa de austeridad en donde quizás tendrías que sacrificar inversión en materia de educación, en materia de salud, en materia de combate a la pobreza, y el horno no está para bollos, como se dice coloquialmente. No hay los suficientes recursos para poderle hacer frente a todas las necesidades que tiene el Estado, y obviamente es una consecuencia gravísima que vamos a seguir aquí pagando todos los coahuilenses durante varios años. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que logramos en este sentido? Nosotros proponíamos que de los recursos de libre disposición que mandaba la Federación, porque está pendiente en el primer trimestre hacer un ajuste por convenios y subsidios, estábamos esperando la cantidad alrededor de 5,000 millones, casi 6,000 millones de pesos, cayeron nada más 3,000 millones de pesos, y
estamos ciertos que hay una posibilidad en el primer trimestre de hacer un ajuste, que caigan más recursos y se liberen recursos para poder amortizar una mayor cantidad a la deuda pública de Coahuila. Nosotros proponíamos que al menos de esta cantidad de recursos que están pendientes se destinaran entre 1,500, 2,000 millones de pesos a amortizar la deuda. Es recurso que todavía no tenemos. Hasta ahorita lo que logramos es que se abonara de lo presupuestado ya en el proyecto de amortización de pago a capital de la deuda, que se abonara un 50% más, al menos. Es decir, de 50 millones de pesos que se van a abonar a capital de la deuda, logramos que se abonaran 75 millones. Sí es insuficiente, totalmente de acuerdo. Pero es muy sí no poco tiene un en gran comparación impacto, con otros sí. estados que también tienen deudas y le están abonando más al capital que a los intereses. Así es, eso es por lo que estamos pujando ahorita. Logramos que se pudiera abonar un 50% más. Repito, no es suficiente, totalmente de acuerdo. ¿Es poco? Sí es poco. No hay recursos en este momento. Ahorita les voy a decir en dónde se logró aumentar la cantidad de los recursos, en qué rubros. No hay los recursos suficientes en este momento para poder abonar más al capital de la deuda pública del Estado. Pero, en lo que les decía hace un momento, estamos esperando que en el primer trimestre del año, en el ajuste de las participaciones, en el rubro de subsidios o de convenios, puedan caer alrededor de 3,000 millones de pesos más, y de esos recursos, entonces sí, abonar una cantidad considerable, 1,500, 2,000 millones, vamos a estudiarlo. No acaba aquí con la aprobación del presupuesto de egresos, tenemos mucho trabajo por delante para poder ver cómo reorientamos gasto público y poder entonces sí abonar a capital una cantidad significativa de esta cantidad que estoy hablando, Claro, 1,500, 2,000 millones. Se nos va el tiempo Sí. y tenemos, yo sé que es un tema vasto, amplio y además muy complejo que hay que explicar muy bien, pero déjame preguntarte una cosa. Este presupuesto aprobado, ¿puede experimentar cambios, modificaciones a lo largo del año? Sí. ¿Ustedes lo pueden volver a revisar de acuerdo a cómo se vayan comportando, por ejemplo, la entrega de las participaciones federales? Sí, por supuesto que sí. Ajá. Las participaciones federales se van entregando, o al menos se va emitiendo un informe cada trimestre, como lo decía hace un momento. Es un tema que incluso hemos platicado aquí. Sí puede haber alguna reorientación, puede haber algunos ajustes definitivamente, y lo más importante del tema es que como diputados tenemos que estar fiscalizando que el gasto efectivamente se esté aplicando para los rubros que vienen etiquetados. ¿Sabemos cuánto viene para la Laguna de Coahuila, por ejemplo, en el concepto de inversiones de obras públicas, de obra pública? No lo tengo separado por rubros como tal, Ajá. pero lo que viene para el estado de Coahuila en materia de inversión pública se mantuvo igual prácticamente que el año pasado. Son alrededor de 2,000 millones de pesos. Ajá. Es insuficiente también, totalmente de acuerdo. Volvemos a lo mismo. Esto es consecuencia también de la deuda que estamos pagando Sí. todos los coahuilenses. Antes de que se nos vaya el tiempo, recién se publicó en la columna de Trascendidos de El Norte, de Maquiavelo, Sí. lo siguiente. Resulta que el Auditorio Superior de este estado de Coahuila le detectó a Rubén Moreira un faltante en la cuenta pública 2017, cuando el hermano de Humberto era gobernador por 116,000 millones de pesos. Así es. Las irregularidades van desde la falta de comprobación y documentación de ingresos hasta la no emisión de comprobantes fiscales por la nómina. Veremos si el gobernador priista Miguel Riquelme toma el toro por los cuernos con el enorme monto de irregularidades de los moreiristas y nada de muertito este asunto. ¿Es así, Gerardo? Es gravísima esa situación. Nosotros nos enteramos por las observaciones de la Auditoría Superior del Estado. Desde luego que, no podemos permitir que ocurra eso nuevamente. Hablar de 116,000 millones de pesos es ridículo. Ridículo que no sepan dónde estén. O sea, ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le pierde de vista una cantidad? ¿Cómo es posible? Pues una cantidad, fíjate, el presupuesto que quedó para el estado de Coahuila es de 49,000 millones. ¿Cómo es posible que tengas perdido 116,000 millones? O sea, para dimensionar. Lo de 3 años. Lo de 3 años. ¿Cómo es posible? Estás hablando que incluso puedes que sea prácticamente esos 116,000 observados de toda la administración de Rubén Moreira, porque seguramente lo etiquetado de los recursos propios, seguramente por ahí sí debe estar bien documentado, pero los de libre disposición, ahí debe estar la clave, sobre todo. Gerardo, ¿hacemos el compromiso de volvernos a encontrar? Ya, porque el tema es larguísimo, Sí. No nos dio prácticamente para nada, apenas nos quedamos en el tema de la deuda y faltan muchos rubros Ok. por mencionar. Y entonces hacemos el compromiso de volver a Encantado, traer y volver a platicar contigo. encantado, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. No, de Gerardo. nada, a ustedes Gracias por la estar con invitación. nosotros. Gracias. Gerardo Aguado, diputado local por Coahuila, estuvo con nosotros.